Hola lunitas, hoy les traigo nuevas historias de terror. Bueno, empecemos con el terror. Yo tenía 12 cuando nos mudamos al nuevo departamento. Era un edificio chiquito, como de 6 pisos. Vivíamos en el tercero. La vecina de al lado se llamaba Doña Lupita. Era una señora mayor, ya sabes, de esas bien amables que siempre te saludan. Al principio todo estuvo normal. La primera semana, cada vez que yo llegaba de la escuela, Doña Lupita abría su puerta y me saludaba. Hola mija, ¿cómo te fue? Me parecía lindo, pensé que estaba sola y por eso le gustaba platicar, pero luego empecé a notar algo raro. Doña Lupita siempre, literal siempre, abría su puerta justo cuando yo llegaba, no 5 minutos después, no antes, exactamente cuando yo ponía el pie en el pasillo. Se me hacía raro porque el elevador no hace ruido y yo caminaba bien despacito. Una tarde decidí hacer una prueba. En lugar de subir directo al tercer piso, me quedé en el segundo piso como 10 minutos. Luego subí. En cuanto llegué al pasillo, escuché el cerrojo de su puerta. Se abrió. Ahí estaba Doña Lupita sonriendo. Hola mija, qué raro, pensé que ya habías llegado hace rato. Su me puso la piel chinita. ¿Cómo sabía que había llegado hace rato? Le sonreí y me metí rapidito a mi depa. Al día siguiente, llegué más temprano de lo normal, tipo 2 de la tarde, en lugar de las 3. Caminé súper despacito por el pasillo, casi de puntitas. Escuché el cerrojo. Se abrió la puerta. Doña Lupita con su sonrisa. Ay mija, hoy sí llegaste tempranito. Le conté a mi mamá. Ella dijo que, seguro Doña Lupita me escuchaba llegar y ya, pero la neta yo sabía que algo no cuadraba. El pasillo tiene alfombra, no se escuchan los pasos. Pasaron las semanas. Doña Lupita empezó a decir cosas más raras. Un día me dijo, qué bonita tu blusa nueva, la compraste ayer. Yo sí había comprado una blusa el día anterior, pero no la había usado todavía. Estaba colgada en mi closet. Otro día me dijo, mija, dile a tu mamá que el pollo que compró hoy se ve muy rico. Mi mamá había comprado pollo esa mañana, pero estaba en el refri. No había manera de que Doña Lupita lo supiera. Me saqué de onda. Empecé a tener miedo de llegar a mi casa. Siempre estaba esa puerta esperándome. Siempre se abría en el momento exacto. Una tarde mi mamá no estaba. Llegué sola. Doña Lupita abrió su puerta como siempre, pero esta vez me dijo algo que me heló la sangre. Mija, hoy vas a estar solita un buen rato, ¿verdad? Tu mamá no llega hasta las 7, era cierto. Mi mamá me había mandado mensaje diciendo que llegaría tarde, pero ¿cómo lo sabía Doña Lupita? Me quedé helada. Ella se dio cuenta y sonrió raro. Ay mija, no te asustes. Es que las paredes son muy delgadas. Se escucha todo, pero nosotros no habíamos hablado de eso en voz alta. Solo había sido un mensaje que esa noche le conté a mi mamá todo. Ella también se puso nerviosa. Decidimos no hablarle más a Doña Lupita, solo saludar de lejos, pero las cosas empeoraron. Doña Lupita empezó a mencionar cosas que pasaban dentro de nuestro departamento, que mi papá había regresado tarde del trabajo, que yo me había quedado dormida viendo tele, cosas que no se podían escuchar por la pared. Un sábado, mi papá decidió investigar. Revisó todo nuestro departamento y encontró algo en la salida de aire del baño. Era una cámara chiquita. La neta nos pusimos súper mal. Mi papá quitó la cámara y fue a hablar con Doña Lupita. Ella no abrió la puerta. Al día siguiente, cuando llegué de la escuela, la puerta de Doña Lupita no se abrió. Ni ese día ni los siguientes. Preguntamos con el conserje. Nos dijo que Doña Lupita se había mudado de emergencia, que su familia había venido por ella. Nos mudamos de ese edificio 2 meses después, pero a veces, cuando llego a mi casa nueva, juro que siento esa sensación, como si alguien estuviera esperando que yo llegue, como si una puerta estuviera a punto de abrirse, porque la neta nunca supe cuánto tiempo llevaba Doña Lupita observándome antes de que yo me diera cuenta. Siguiente historia, tenía 13 cuando Mateo llegó a mi escuela. Era nuevo y bien callado. Siempre traía una libreta negra donde dibujaba en los descansos. Al principio nadie le ponía atención. Un día me tocó sentarme junto a él en clase de ciencias. Estaba dibujando como siempre. Sin querer vi su dibujo. Era de una niña tropezándose en unas escaleras. El dibujo era bien detallado. La niña traía coletas y una mochila con un osito colgando. En el descanso, bajando las escaleras, vi a una niña de primaria. Traía coletas y una mochila con un osito. De repente tropezó exactamente en el escalón que Mateo había dibujado. Se cayó igualito que en el dibujo. Se me puso la piel chinita, pensé que era coincidencia, pero al día siguiente volví a ver su libreta. Había dibujado a un maestro rompiendo sus lentes. Ese mismo día, en clase de matemáticas, al maestro Pérez se le cayeron los lentes y se rompieron. Me saqué de onda, empecé a fijarme más en sus dibujos. Al día siguiente, dibujó a 2 niños peleando en el patio. A la hora del descanso, 2 niños de mi salón se pelearon exactamente donde Mateo había dibujado. Igualito, le dije a mi amiga Sara. Ella me dijo que estaba exagerando, que eran puras coincidencias. Pero la neta, yo sabía que algo raro pasaba. Una semana
semana después, Mateo dibujó algo que me dejó helada. Era yo. Estaba parada frente a mi casa, pero había algo raro. En el dibujo, yo miraba hacia arriba con cara de miedo, y en la ventana del segundo piso, había una figura oscura mirándome. El corazón me latía durísimo. Traté de ver más detalles, pero Mateo cerró su libreta rapidito. Me miró con esos ojos bien serios, y me dijo bajito, no vayas sola a tu casa hoy. Me dio escalofríos. Le pregunté por qué había dibujado eso. Él solo dijo, yo no decido qué dibujar, solo sale. Ese día le rogué a mi mamá que me recogiera de la escuela. Ella extrañada dijo que sí. Cuando llegamos a la casa, todo se veía normal, pero cuando volteé a ver la ventana del segundo piso, juro que vi una sombra moverse. Mi mamá no vio nada. Al día siguiente le conté a Mateo. Él solo asintió y dijo, ¿viste la sombra, verdad? Le pregunté cómo sabía. Me dijo que siempre pasaba, que dibujaba cosas y luego pasaban, que no lo podía controlar. Le pregunté desde cuándo le pasaba. Me dijo que, desde que tenía como 8 años, que por eso se había cambiado de escuela tantas veces. La gente se asustaba. Pasaron los días. Yo seguía viendo sus dibujos. Todos se hacían realidad. Pequeñas cosas. Una maestra llegando tarde. La cafetería quedándose sin refrescos. Un pájaro estrellándose contra la ventana. Todo exacto. Un martes Mateo llegó bien pálido. Me mostró su libreta temblando. Había dibujado algo horrible. Era nuestra escuela, pero había ambulancias afuera, y en el dibujo se veía que había pasado algo malo. Se me fue el aire. Le pregunté cuándo pasaría. Él me dijo, no sé, a veces pasa el mismo día, a veces días después. Esa semana estuve súper nerviosa. Cada vez que escuchaba una sirena me ponía tensa, pero no pasó nada, ni esa semana ni la siguiente. Como al mes, Mateo dejó de ir a la escuela. Pregunté y me dijeron que se había cambiado otra vez. Me quedé con la duda del dibujo de las ambulancias. Pasaron 3 semanas. Una tarde normal, hubo una fuga de gas en la cafetería. Tuvieron que evacuar la escuela. Llegaron ambulancias. Me acordé del dibujo. Vi hacia la entrada de la escuela. Todo era igualito al dibujo de Mateo. Por suerte nadie salió herido. Solo fue el susto. Pero yo sabía que Mateo lo había visto semanas antes. Nunca volví a saber de él, pero a veces pienso en esos dibujos. Y me pregunto si Mateo lo sigue haciendo en otra escuela. Y si en alguno de esos dibujos todavía aparezco yo. Porque la neta nunca supe si él dibujaba el futuro, o si de alguna manera el dibujo hacía que las cosas pasaran. Apriete el video que aparece en pantalla. Gracias por ver el video. Nos vemos, bye bye.